En 1842, el Imperio Británico obligó a China a firmar el Tratado de Nankín a punta de pistola. Las condiciones fueron humillantes. China tuvo que pagar enormes reparaciones de guerra en plata, abrir sus puertos al comercio exterior y ceder Hong Kong durante los siguientes 150 años. Fue el comienzo de lo que los chinos llaman su siglo de humillación. Las potencias extranjeras repartieron su país como un pastel, extrayendo riqueza e imponiendo su voluntad mediante la superioridad militar y la manipulación financiera. Hoy en día, la situación ha cambiado de la forma más irónica imaginable. China posee ahora más de 850.000 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es uno de los mayores acreedores de Estados Unidos. El país que una vez estuvo en bancarrota y humillado por las potencias occidentales, ahora presta dinero a la nación más poderosa del planeta. Esta no es solo una historia económica, es una historia de venganza histórica, brillantez estratégica y un cambio fundamental en el poder global que la mayoría de la gente no comprende del todo. La historia de cómo China llegó a poseer una enorme porción de la deuda estadounidense no comienza en Pekín, sino en Washington, y comienza con una decisión que parecía brillante en su momento, pero que eventualmente pondría a Estados Unidos en una posición que jamás imaginó posible. Para comprender este cambio de suerte, debemos remontarnos a 1971, un momento que cambió por completo el sistema financiero global. Antes de 1971, el mundo operaba bajo el llamado sistema de Bretton Woods. Este fue un acuerdo alcanzado al final de la Segunda Guerra Mundial. La idea era simple: todas las monedas principales estarían vinculadas al dólar estadounidense, y este estaría respaldado por oro. Por cada 35 dólares en circulación, el gobierno estadounidense prometía tener una onza de oro guardada en una bóveda en algún lugar. Esto le dio credibilidad al dólar. No era solo papel moneda, era tan bueno como el oro. Pero había un problema. A lo largo de la década de 1960, Estados Unidos gastó dinero que no tenía. La guerra de Vietnam estaba drenando el tesoro. Los programas sociales bajo la gran sociedad del presidente Johnson eran costosos. El gobierno imprimía más dólares que oro para respaldarlos. Otros países comenzaron a notarlo. Empezaron a presentarse en las puertas de Estados Unidos pidiendo cambiar sus dólares por el oro prometido. Francia fue particularmente agresiva al respecto. El presidente Charles de Gaulle desconfiaba del dólar. No le gustaba que Estados Unidos pudiera básicamente imprimir dinero para pagar sus cuentas, mientras otros países tenían que equilibrar sus presupuestos. Así que Francia comenzó a enviar barcos al puerto de Nueva York para recolectar oro. Otros países comenzaron a hacer lo mismo. Las reservas de oro de Estados Unidos se estaban agotando y todo el sistema estaba al borde del colapso. El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon apareció en televisión e hizo un anuncio que cambiaría todo. Dijo que Estados Unidos ya no convertiría dólares en oro. Así, sin más, puso fin al patrón oro. Se suponía que sería temporal, pero se convirtió en permanente. El dólar ya no estaba respaldado por nada más que la plena confianza y crédito del gobierno estadounidense. Era ahora lo que los economistas llaman una moneda fiduciaria. Su valor provenía de la creencia popular y de la posibilidad de usarla para pagar impuestos. Esta decisión otorgó a Estados Unidos un poder increíble. Podía imprimir todo el dinero que quisiera sin preocuparse por las reservas de oro. Pero también creó un nuevo problema. Si el dólar no estaba respaldado por oro, ¿cómo convencería a Estados Unidos a otros países de seguir usándolo? ¿Cómo los convencería de seguir aceptando dólares a cambio de bienes reales como petróleo, productos electrónicos y manufacturados? La respuesta surgió de un lugar inesperado: Arabia Saudita y las demás naciones ricas en petróleo de Oriente Medio. En 1974, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Arabia Saudita. Estados Unidos proporcionaría protección militar y armas. A cambio, Arabia Saudita vendería su petróleo únicamente en dólares estadounidenses e invertiría sus excedentes petroleros en bonos del Tesoro estadounidense. Este fue el nacimiento del sistema del petrodólar. De repente, todos los países del mundo necesitaban dólares. Si se quería comprar petróleo, como hacían todas las naciones industrializadas, se necesitaban dólares estadounidenses. Esto creó una demanda automática de la moneda.
¿Y qué hicieron los países productores de petróleo con todos esos dólares que ganaron? Compraron bonos del Tesoro estadounidense. En esencia, estaban prestando su dinero a Estados Unidos. Este sistema era genial. Estados Unidos podía importar petróleo y otros bienes, pagar con dólares que pudiera imprimir, y luego esos mismos dólares regresarían a Estados Unidos en forma de préstamos. Era lo más parecido a una máquina de movimiento perpetuo que el mundo financiero jamás había visto. Estados Unidos no solo era la economía más grande del mundo, era el centro de todo el sistema financiero global. Pero este sistema tenía una vulnerabilidad que nadie apreciaba plenamente en ese momento. Requería que otros países siguieran comprando deuda estadounidense. Estados Unidos se estaba volviendo dependiente de los acreedores extranjeros. Y mientras esos acreedores fueran aliados, como Gran Bretaña, Japón y Arabia Saudita, eso parecía bien. Pero ¿y si una nación rival descubría cómo usar el sistema contra Estados Unidos? Entra China. A finales de la década de 1970, China era pobre, desesperadamente pobre. Décadas de políticas económicas comunistas bajo Mao Zedong habían dejado al país empobrecido y aislado. El ciudadano chino promedio ganaba menos de $200 al año. Pero en 1978, un nuevo líder llamado Deng Xiaoping llegó al poder con una visión radicalmente diferente. Su famosa frase, "No me importa si un gato es negro o blanco mientras case ratones". En otras palabras, no le importaba la ideología comunista, le importaban los resultados. Le importaba enriquecer a China. Deng abrió China a la inversión y el comercio extranjero. Creó zonas económicas especiales donde podían operar empresas de estilo capitalista. Animó a las empresas chinas a fabricar bienes para la exportación. E hizo algo que resultaría estratégicamente brillante. Mantuvo la yuan china artificialmente barata en comparación con el dólar. Así es como funcionó. Cuando las empresas chinas exportaban bienes a Estados Unidos, recibían pagos en dólares. Pero el gobierno de Deng no permitió que esos dólares flotaran libremente en el mercado. En cambio, el Banco Central chino compró esos dólares y les dio yuanes a cambio. Esto tuvo dos efectos. Primero, mantuvo el yuan débil, lo que abarató las exportaciones chinas y las hizo más competitivas en los mercados globales. Segundo, le dio a China una enorme cantidad de dólares estadounidenses que necesitaba invertir. ¿Y dónde invirtió China esos dólares? En bonos del Tesoro estadounidense. A mediados de la década de 1980, China comenzaba a convertirse en un tenedor importante de deuda estadounidense. Pero a nadie le preocupaba todavía. China seguía siendo pobre, seguía siendo un país en desarrollo. Las cantidades eran relativamente pequeñas. De hecho, los responsables políticos estadounidenses lo vieron como algo positivo. El dinero chino ayudaba a financiar al gobierno estadounidense con tasas de interés bajas. Pero China estaba jugando un juego mucho más largo de lo que nadie creía. Cada año, el desequilibrio comercial entre Estados Unidos y China aumentaba. Los consumidores estadounidenses adoran los productos chinos baratos. Walmart y otros minoristas llenaron sus estantes con productos fabricados en China. Todo, desde juguetes hasta productos electrónicos y muebles, se fabricaba cada vez más en China. Los empleos en la industria manufacturera estadounidense estaban desapareciendo, pero los consumidores estadounidenses ahorraban dinero y disfrutaban de un mejor nivel de vida. El déficit comercial de Estados Unidos con China se disparó. En 1985, era de tan solo $6 millones. Para 1990, había aumentado a $10.000 millones. Para el año 2000, era de $83.000 millones. Para 2010, había alcanzado la asombrosa cifra de $273.000 millones. Cada año, Estados Unidos compraba mucho más a China de lo que China le compraba a Estados Unidos. Y cada año, ese excedente de dólares regresaba a China. China tomaba esos dólares y compraba cada vez más bonos del Tesoro estadounidense. Le prestaban a Estados Unidos el dinero para comprar productos chinos. Piensen en lo circular que se había vuelto este sistema. Los estadounidenses compraban productos chinos con dinero que a menudo no tenían, pidiendo prestado a través de tarjetas de crédito y préstamos con garantía hipotecaria. El gobierno estadounidense tenía enormes déficits presupuestarios, gastando mucho más de lo que recaudaba en impuestos. Para financiar estos déficits, el Tesoro emitió bonos.
China compró esos bonos con el dinero que ganó vendiendo productos a Estados Unidos. Luego, Estados Unidos utilizó ese dinero prestado para comprar más productos chinos. Era un ciclo que parecía eterno. Para 2008, China poseía más de 600.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Se había convertido en el banquero de Estados Unidos. Pero la mayoría de los estadounidenses no entendían lo que esto significaba. No entendían que cada vez que compraban un televisor barato o unas zapatillas fabricadas en China, participaban en un sistema que estaba transformando radicalmente el poder global. Luego llegó la crisis financiera de 2008 y todo casi se derrumbó. La crisis comenzó en Estados Unidos con el colapso del mercado inmobiliario y la quiebra de las principales instituciones financieras. De repente, toda la economía mundial se desplomó. Las bolsas de valores se desplomaron, los bancos quebraron, millones de personas perdieron sus empleos. El gobierno estadounidense tuvo que rescatar a los principales bancos y corporaciones para evitar un colapso económico total. Para lograrlo, Estados Unidos necesitaba pedir prestado aún más dinero. El Tesoro comenzó a emitir bonos a un ritmo sin precedentes. Necesitaban acreedores dispuestos a comprarlos. ¿Y quién dio un paso al frente? China. Durante los días más oscuros de la crisis financiera de 2008, cuando la confianza en el sistema financiero estadounidense estaba en su punto más bajo, China siguió comprando bonos del Tesoro estadounidense. Algunos lo vieron como un voto de confianza en Estados Unidos, pero China tenía un motivo diferente. No compraban bonos porque creyeran en Estados Unidos, compraban bonos porque estaban atrapados. Aquí está la trampa. China tenía más de $1 billón en reservas de divisas estadounidenses para entonces. Si la economía estadounidense colapsaba, esos dólares perderían su valor. China no tuvo más remedio que apuntalar la economía estadounidense para proteger sus propios activos. Era como un acreedor que presta más dinero a una empresa en quiebra porque si la empresa quiebra, el acreedor pierde todo lo que ya ha prestado. China fue engañada, como dicen los jugadores de póker, pero China también comenzó a comprender las implicaciones estratégicas de esta posición. Tenían suficiente deuda estadounidense como para que, si de repente decidieran venderla toda, podrían desencadenar una catástrofe financiera en Estados Unidos. Las tasas de interés estadounidenses se dispararían, la bolsa se desplomaría, el dólar se desplomaría. China tenía lo que equivalía a un arma nuclear financiera. Los políticos estadounidenses comenzaron a darse cuenta de esta realidad. Hubo audiencias en el Congreso. Grupos de expertos publicaron informes con títulos alarmantes. Los medios de comunicación publicaron historias sobre cómo China se había apoderado de Estados Unidos. En 2011, las tenencias de bonos del Tesoro estadounidense por parte de China alcanzaron un máximo de más de $1.3 billones. Eso es 1 billón con B. Para ponerlo en perspectiva, si China fuera un estado de Estados Unidos, sus tenencias de bonos del Tesoro la harían más rica que casi todos los estados. Algunos estadounidenses entraron en pánico. Se temía que China usara esta deuda como palanca para forzar concesiones políticas. ¿Qué pasaría si China amenazara con deshacerse de los bonos estadounidenses a menos que Estados Unidos dejara de apoyar a Taiwán? ¿Y si exigiera que Estados Unidos retirara sus bases militares en Asia? ¿Y si usara su condición de acreedor para doblegar la política exterior estadounidense a su antojo? Pero aquí es donde la historia se complica. China nunca tuvo tanta influencia como se temía. Sí, podría vender bonos estadounidenses, pero hacerlo perjudicaría a China casi tanto como a Estados Unidos. Si China se deshiciera de sus bonos, su valor se desplomaría. China sufriría pérdidas masivas en sus inversiones. El dólar se debilitaría, lo que encarecería y reduciría la competitividad de las exportaciones chinas a Estados Unidos.
Las fábricas chinas perderían pedidos, los trabajadores perderían sus empleos. Esto causaría el caos en la economía china. Esto es lo que los economistas llaman destrucción mutua asegurada en forma financiera. Ambos países estaban atrapados en un abrazo económico del que ninguno podía permitirse soltarse sin perjudicarse. Era como dos personas que se sujetan mutuamente al borde de un precipicio. Si uno se suelta, ambos caen. Pero aunque China no pudo utilizar la deuda como arma, como algunos temían, la situación representó un cambio drástico en el poder global. Por primera vez en la historia moderna, Estados Unidos estaba profundamente endeudado con un rival geopolítico. Si bien China no podía usar la deuda como arma directa, la relación había cambiado radicalmente. Estados Unidos ya no era la hegemonía financiera indiscutible que había sido durante décadas. China lo sabía y comenzó a tomar medidas para reducir su vulnerabilidad y ampliar sus opciones. En los años posteriores a la crisis financiera, China comenzó a reducir lentamente sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. Diversificó su inversión en otros activos, compraron oro, invirtieron en proyectos de infraestructura en todo el mundo a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Comenzaron a promover el yuan como moneda alternativa para el comercio internacional. China también aprendió de lo que Estados Unidos había hecho con el petrodólar. Empezaron a hacer acuerdos con otros países para comerciar en yuanes en lugar de dólares. Establecieron acuerdos de intercambio de divisas. Presionaron para que el yuan se incluyera en la cesta de monedas de reserva del Fondo Monetario Internacional, lo que se logró en 2016. China intentaba sistemáticamente reducir la dependencia mundial del dólar y crear alternativas. Las cifras lo demuestran. En 2013, China poseía 1.3 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Para 2023, esa cifra se había reducido a alrededor de 850.000 millones. Sigue siendo uno de los mayores tenedores extranjeros de deuda estadounidense. Pero la tendencia es clara. China se está liberando poco a poco de este enredo. Busca maneras de ejercer influencia sin exponerse al riesgo de la inestabilidad económica estadounidense. Mientras tanto, la deuda nacional total de Estados Unidos seguía creciendo. En 2008 era de 10 billones de dólares. Para 2023 se había disparado a más de 33 billones. Estados Unidos ahora pide prestado más de $1 billón al año solo para cubrir sus gastos corrientes. Los pagos de intereses de la deuda ahora consumen una parte cada vez mayor del presupuesto federal. Estados Unidos ya no solo pide prestado a China, pide prestado a cualquiera que preste, incluso a sí mismo a través de la Reserva Federal. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto cuando se habla de que China posee la deuda estadounidense. La verdadera historia no se trata de quién posee los bonos. La verdadera historia trata sobre cómo se llegó a esta situación y lo que revela sobre la relación entre estos dos países. Es una historia sobre pensamiento a corto plazo versus planificación a largo plazo, sobre consumo versus producción, sobre la paciencia estratégica versus la gratificación inmediata. Durante décadas, la política estadounidense ha estado dominada por preocupaciones a corto plazo. Los políticos se centran en el próximo ciclo electoral. Los consumidores se centran en comprar cosas ahora y preocuparse por el pago posterior. El gobierno recorta los impuestos y aumenta el gasto simultáneamente, endeudándose para compensar la diferencia. Esto es políticamente popular, porque todos obtienen lo que quieren de inmediato, pero esto genera vulnerabilidades a largo plazo. China, por otro lado, ha jugado con paciencia. Estaba dispuesta a mantener a su gente pobre durante más tiempo para desarrollar su capacidad industrial. Estaba dispuesta a aceptar menores rendimientos de sus inversiones para ganar posicionamiento estratégico. Pensaba en términos de décadas, no de años. Mientras Estados Unidos se centraba en ganar la Guerra Fría y luego disfrutar del dividendo de la paz, China construía silenciosamente las bases de su poder económico. La ironía es casi demasiado perfecta. Estados Unidos derrotó a la Unión Soviética en la Guerra Fría en parte por medios económicos. Estados Unidos gastó más que los soviéticos en defensa, lo que los obligó a asignar cada vez más de su economía al ejército hasta que su sistema colapsó bajo el peso. Estados Unidos demostró que el poder económico importa más que el poder militar.
Y luego, habiendo aprendido esta lección, Estados Unidos dio la vuelta y permitió que otro rival potencial se convirtiera en su acreedor. Algunos economistas argumentan que esto no es realmente un problema. Señalan que Estados Unidos se endeuda en su propia moneda. A diferencia de los países que se endeudan en moneda extranjera, Estados Unidos siempre puede pagar sus deudas imprimiendo más dólares. La Reserva Federal siempre puede comprar bonos del Tesoro si nadie más lo hace. Desde esta perspectiva, preocuparse por quién posee la deuda estadounidense es perder el hilo. La verdadera pregunta es si Estados Unidos está invirtiendo el dinero prestado sabiamente o desperdiciando el dinero. Y ahí es donde la situación se vuelve incómoda para muchos estadounidenses. Gran parte del dinero que Estados Unidos pidió prestado no se destinó a inversiones productivas, sino al consumo. Financiaron recortes de impuestos que beneficiaron desproporcionadamente a los ricos. Financiaron guerras en Irak y Afganistán que costaron billones de dólares y obtuvieron resultados cuestionables. Mantuvieron un nivel de gasto de consumo que requería importar cada vez más bienes del extranjero. Mientras tanto, la infraestructura se desmoronó, los resultados educativos se estancaron y la desigualdad de ingresos aumentó. China, en cambio, utilizó su riqueza acumulada para construir. Construyeron redes ferroviarias de alta velocidad que cruzaban el país. Construyeron ciudades modernas desde cero. Invirtieron fuertemente en tecnología y educación. Crearon una base manufacturera que ahora produce casi el 30% de la producción manufacturera mundial. Convirtieron sus reservas de dólares en activos tangibles y capacidades. La pregunta no es si China puede usar sus tenencias de deuda estadounidense como arma. La pregunta es si Estados Unidos está utilizando su capacidad de endeudamiento a tan bajo precio como herramienta para construir prosperidad a largo plazo, o como una forma de evitar tomar decisiones difíciles. Hasta ahora, la evidencia sugiere esto último. Pero hay otra dimensión en esta historia que a menudo se pasa por alto. La relación entre China y Estados Unidos, entre acreedor y deudor, no es solo económica. Tiene profundas implicaciones políticas y militares. A lo largo de la historia, los países deudores a menudo se han visto limitados en su política exterior. No pueden permitirse el lujo de antagonizar demasiado a sus acreedores. Deben considerar las consecuencias financieras de sus acciones. ¿Restringe la deuda de Estados Unidos con China la política exterior estadounidense? Es difícil afirmarlo con certeza, pero hay indicios. Estados Unidos ha sido mucho más cauteloso a la hora de defender a Taiwán de lo que a muchos halcones les gustaría. Las políticas comerciales hacia China han sido inconsistentes, con un discurso duro que a menudo no se ha visto respaldado por acciones contundentes. Incluso durante la administración Trump, que adoptó una línea más dura hacia China que los gobiernos anteriores, hubo límites a su alcance. Por supuesto, Estados Unidos también tiene influencia. El ejército estadounidense sigue siendo mucho más poderoso que el de China. Estados Unidos tiene alianzas en todo el mundo de las que China carece. El dólar sigue siendo la moneda de reserva dominante. Las universidades, empresas tecnológicas e instituciones financieras estadounidenses siguen siendo la envidia del mundo. El poder es multidimensional, y Estados Unidos aún cuenta con muchas ventajas, pero la relación con la deuda es un factor que complica las cosas. Es un aspecto más que los responsables de políticas estadounidenses deben considerar, una limitación más a la acción. Y el hecho de que exista representa un cambio drástico con respecto a la era post-Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos era la mayor nación acreedora del mundo. También hay un aspecto generacional en esta historia. Los estadounidenses que crearon el sistema que llevó a China a comprar deuda estadounidense están en su mayoría jubilados o muertos. No son ellos quienes vivirán con las consecuencias. Los jóvenes que crecen hoy heredan un país con deudas masivas, infraestructura obsoleta y una relación compleja con una China en ascenso. No tomaron las decisiones que crearon esta situación, pero tendrán que lidiar con ella. Algunos argumentan que todo esto es inevitable, que el ascenso de China y el declive relativo de Estados Unidos son simplemente el resultado de los fundamentos económicos.
China tiene 4 veces más habitantes que Estados Unidos. Es natural que a medida que se desarrollen, su economía eventualmente rivalice o incluso supere a la estadounidense. Desde esta perspectiva, la deuda-relación es solo un reflejo de estas realidades subyacentes. Pero otros argumentan que nada era inevitable, que Estados Unidos tomó decisiones políticas específicas que aceleraron estas tendencias. La deuda es un símbolo de esos votos perdidos. Es una prueba de cómo las decisiones del pasado están dando forma al futuro de Estados Unidos y el mundo. La historia pasa factura a los imperios, y Estados Unidos está empezando a pagar la suya. La decisión de permitir el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001 sin exigirle que adoptara políticas monetarias de mercado. La decisión de acumular déficits presupuestarios masivos año tras año. La decisión de priorizar la ingeniería financiera sobre la manufactura. La decisión de permitir que Wall Street se fortaleciera mientras la economía de masas se vaciaba. Estas fueron decisiones, no inevitables. Y ahora, Estados Unidos se enfrenta a nuevas opciones. Intenta reducir su dependencia de la manufactura china, incluso si eso implica precios más altos para los consumidores. Se toma en serio la reducción del déficit presupuestario, incluso si eso significa recortar programas populares o subir los impuestos. Invierte fuertemente en educación, infraestructura y tecnología para reconstruir sus ventajas competitivas. O continúa en la senda actual, esperando que de alguna manera todo salga bien. China también se enfrenta a opciones. Tiene sus propios problemas económicos. Su población está envejeciendo rápidamente debido a décadas de la política del hijo único. Tienen enormes cantidades de deuda, más bien toda de ella en inversiones inmobiliarias cuestionables. Su sistema político, si bien efectivo en algunos aspectos, carece de la flexibilidad y la libertad que han hecho a Estados Unidos tan innovador. La pregunta es si China podrá continuar su ascenso o si llegará a sus propios límites. Lo que está claro es que la relación entre estos dos países definirá gran parte del siglo XXI. Y en el centro de esa relación se encuentra este extraño enredo financiero. Estados Unidos depende de China para comprar su deuda y financiar sus déficits. China depende de Estados Unidos para comprar sus productos y proporcionar mercados a sus fábricas. Ninguno puede permitirse el lujo de dejar que el otro quiebre, pero ninguno confía plenamente en el otro. Así no es como Estados Unidos imaginó que resultarían las cosas en 1971, cuando Nixon puso fin al patrón oro. La visión entonces era que el dominio financiero estadounidense sería eterno, que el dólar reinaría supremo, que Estados Unidos siempre sería el prestamista, nunca el prestatario. Pero la historia tiene una forma de sorprendernos. Los sistemas que parecen permanentes eventualmente cambian. Los poderes que parecen invencibles eventualmente decaen. Los chinos recuerdan su siglo de humillación. Recuerdan haber sido obligados a aceptar tratados desiguales. Recuerdan las potencias extranjeras que les dictaban las condiciones. Y ahora se encuentran en una posición donde tienen una deuda de cientos de millones de dólares con el país que una vez fue su principal rival. No lo lograron mediante la guerra. Lo hicieron mediante una estrategia económica paciente y aprovechando un sistema que el propio Estados Unidos creó. ¿Significa esto que China ganó y Estados Unidos perdió? No necesariamente. La historia aún se está escribiendo. El poder económico no es una suba cero. Ambos países pueden prosperar o ambos pueden tener dificultades. La relación de la deuda es solo un factor entre muchos. Pero es un factor que habría parecido imposible hace 50 años, y es un factor que influirá en los acontecimientos durante las próximas décadas. La lección más profunda aquí se refiere a la naturaleza misma del poder. El poder militar es importante, pero no lo es todo. El poder cultural importa, pero tiene límites. El poder económico, la capacidad de producir bienes, acumular riqueza, prestar y pedir prestado. Esta es una forma de poder que configura todo lo demás. Y el poder económico puede cambiar mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente cree. En el siglo XIX, Gran Bretaña era el taller y el banquero del mundo. A mediados del siglo XX, Estados Unidos había asumido ese papel, y ahora,
A principios del siglo XXI, China se ha convertido en el taller y uno de los principales acreedores del mundo. Estos cambios ocurren a lo largo de generaciones, tan lentamente que quienes los viven a menudo no los notan, pero al dar un paso atrás y observar el panorama general, los cambios son drásticos. La pregunta para Estados Unidos es si se trata de un retroceso temporal o de un declive permanente. ¿Puede Estados Unidos reinventarse como lo ha hecho antes? ¿Puede abordar sus problemas fiscales, reconstruir su base manufacturera y mantener su ventaja innovadora? ¿O se ha estancado en un patrón de declive, endeudándose cada vez más para mantener un nivel de vida que ya no puede permitirse? La pregunta para China es si puede seguir creciendo sin provocar una reacción violenta. ¿Puede acumular más riqueza y poder sin provocar conflictos? ¿Podrá gestionar sus propios desafíos internos, desde la demografía hasta la deuda y la represión política? ¿O se extralimitará, como suelen hacer las potencias emergentes, y provocará una coalición que limite sus ambiciones? Estas son las preguntas que moldearán las próximas décadas, y en el centro de todo se encuentra esta extraña relación financiera, donde Estados Unidos toma prestado y China presta, donde la economía más grande del mundo está endeudada con su mayor rival, donde la situación ha cambiado de maneras que habrían parecido imposibles hace apenas una generación. La historia está llena de reveses. Me gusta esto. Los persas dominaron el mundo conocido, luego fueron conquistados por los griegos. Los romanos construyeron un imperio, luego fueron invadidos por bárbaros. Los españoles tenían la flota más poderosa del planeta, luego fue destruida por tormentas e incursiones inglesas. Los británicos dominaron una cuarta parte del planeta, luego quedaron en bancarrota por 2 guerras mundiales. El poder nunca es permanente, imperios surgen y caen. La pregunta no es si las cosas cambiarán, sino cómo, cuándo y a qué precio. Por ahora, Estados Unidos y China siguen aferrados a su abrazo económico. China no puede permitirse el lujo de dejar que Estados Unidos fracase, porque ha invertido demasiado en deuda estadounidense. Estados Unidos no puede permitirse el lujo de antagonizar demasiado con China, porque necesita que China siga comprando esa deuda. Es una extraña clase de paz basada no en la confianza, ni en valores compartidos, sino en la vulnerabilidad mutua. Cada bando apunta con una pistola a la cabeza del otro, y ambos saben que apretar el gatillo también significa su propia destrucción. Esta es la realidad del mundo moderno. Las claras divisiones de la Guerra Fría, donde se está con Estados Unidos o en contra, ya no son aplicables. La economía global está demasiado interconectada. Las cadenas de suministro cruzan fronteras. Las inversiones fluyen en todas direcciones. Tu rival es también tu cliente y tu acreedor. Es un panorama caótico, complejo y lleno de contradicciones. Y en algún lugar de Pekín, los funcionarios chinos revisan sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense y recuerdan el Tratado de Nankín. Recuerdan las concesiones extranjeras en Shanghái. Recuerdan la humillación de ser repartidos por potencias extranjeras. Y comprenden que no se trata solo de dinero. Se trata de dignidad. Se trata de ocupar su lugar en el centro de los asuntos mundiales. Se trata de revertir 200 años de historia. Si pueden hacerlo, si Estados Unidos puede evitarlo, si ambos países pueden encontrar la manera de coexistir sin un conflicto catastrófico, estas son las grandes preguntas de nuestro tiempo. Y la respuesta no se escribirá en batallas militares ni en cumbres diplomáticas, sino en los balances, los flujos comerciales y el pago de intereses de billones de dólares en deuda. Los chinos son pacientes, apuestan a largo plazo. Estuvieron dispuestos a ser pobres durante décadas para enriquecerse después. Estuvieron dispuestos a prestar dinero a bajo interés para ganar posición estratégica. Estuvieron dispuestos a absorber la contaminación y la explotación laboral para desarrollar capacidad industrial. Ahora están cosechando los frutos de esa paciencia. Estados Unidos, por su parte, ha sido impaciente, centrado en el próximo trimestre, las próximas elecciones, la próxima gratificación inmediata, endeudándose con el futuro para pagar el presente, viviendo por encima de sus posibilidades y asumiendo que de alguna manera todo saldría bien porque siempre había salido bien. Pero la historia no se repite, y las tendencias que parecen permanentes pueden revertirse repentinamente.
Así que aquí estamos, en 2026, con China acumulando cientos de miles de millones de dólares en deuda estadounidense, mientras Estados Unidos pide prestados billones más cada año. Mientras ambos países se rodean mutuamente con cansancio, cada uno dependiendo del otro, cada uno planeando para obtener ventajas, cada uno con la esperanza de evitar la catástrofe. Así no es como se suponía que terminaría la historia del dominio estadounidense. Pero claro, los imperios nunca planean su propio declive. Siempre piensan que son la excepción, que las reglas de la historia no se les aplican. Roma pensaba lo mismo, Gran Bretaña pensaba lo mismo, y ahora Estados Unidos podría estar aprendiendo esa misma dura lección. Vale la pena comprender con más detalle cómo funciona realmente este sistema, ya que revela cuán profundamente interconectadas se han vuelto estas dos economías. Cuando un estadounidense entra en un Walmart y compra un televisor fabricado en China por $300, esa transacción inicia una reacción en cadena que da la vuelta al mundo. La fábrica china que fabricó el televisor recibe el pago en yuanes del exportador chino, pero el minorista estadounidense lo pagó en dólares. Así que, en algún punto intermedio, esos dólares deben convertirse a yuanes. Esto sucede a través del sistema bancario chino. El exportador chino lleva sus dólares a un banco chino. El banco le da yuanes a cambio, pero el banco no quiere guardar dólares, así que vende esos dólares al Banco Popular de China, que es el Banco Central de China. Ahora bien, el Banco Popular de China tiene un montón de dólares. ¿Qué hace con ellos? No pueden gastarlos en China. Los trabajadores y proveedores chinos quieren que se les pague en yuanes de naciones, no en dólares. Por lo tanto, el Banco Central necesita invertir esos dólares en algún lugar. Y la inversión más segura y líquida en dólares son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El Banco Popular de China compra bonos del Tesoro del gobierno estadounidense. Esto es esencialmente un préstamo. China le presta dinero al gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense toma ese dinero y lo gasta en todo desde equipo militar hasta pagos de seguridad social y proyectos de infraestructura. Y luego, parte de ese dinero regresa a los consumidores estadounidenses, quienes lo utilizan para comprar más productos chinos, lo que genera más dólares que fluyen a China, que China utiliza para comprar más bonos del tesoro. Es un círculo, un bucle. Esto se retroalimenta. Y mientras ambas partes se beneficien, el círculo vicioso continúa. Los estadounidenses obtienen bienes de consumo baratos y pueden mantener un nivel de vida más alto del que sus ingresos permitirían por sí solos. El gobierno estadounidense puede incurrir en déficits sin enfrentar consecuencias fiscales inmediatas porque China está dispuesta a prestar a tasas de interés bajas. Las fábricas chinas reciben pedidos que emplean a millones de trabajadores. El gobierno chino acumula reservas de dólares que le brindan seguridad financiera e influencia internacional. Pero este círculo vicioso también crea dependencias y vulnerabilidades en ambas partes. Estados Unidos se vuelve dependiente de la manufactura y los préstamos chinos. Si China dejara de fabricar productos para los mercados estadounidenses, los precios subirían drásticamente y surgiría escasez. Si China dejara de comprar bonos del Tesoro, el gobierno estadounidense tendría que recortar el gasto, subir los impuestos o pagar tasas de interés mucho más altas para atraer a otros prestamistas. China se vuelve dependiente del mercado estadounidense y de la estabilidad del dólar. Si los estadounidenses dejaran de comprar productos chinos, millones de trabajadores chinos perderían sus empleos y podría producirse malestar social. Si el dólar se desplomara, las vastas reservas de activos denominados en dólares de China valdrían mucho menos. China no puede deshacerse fácilmente de sus tenencias del tesoro sin desplomar el valor de los mismos activos que intenta vender. Esta dependencia mutua se compara a menudo con el impasse nuclear de la Guerra Fría. Ninguna de las partes puede atacar sin sufrir daños catastróficos. Pero a diferencia de las armas nucleares, que ojalá nunca se utilicen, la relación económica entre Estados Unidos y China es activa a diario. Billones de dólares en intercambios comerciales fluyen de ida y vuelta. Cada transacción fortalece o debilita los vínculos entre estos dos rivales.
Lo que hace que esta situación sea particularmente interesante es su evolución con el tiempo. En las décadas de 1980 y 1990, cuando China comenzó a acumular grandes cantidades de dólares, los responsables políticos estadounidenses lo consideraron algo positivo. China contribuía a mantener bajas las tasas de interés estadounidenses. Los ahorros chinos financiaban el consumo y el gasto público estadounidense. Parecía una situación en la que todos salían ganando. Algunos economistas incluso argumentaron que este acuerdo podría continuar indefinidamente. Lo llamaron Bretton Woods II, en referencia al sistema monetario posterior a la Segunda Guerra Mundial. La idea era que así como los países europeos habían apoyado al dólar manteniendo reservas, ahora los países asiáticos, liderados por China, hacían lo mismo. Estados Unidos tendría déficits comerciales y fiscales, y los países asiáticos financiarían esos déficits comprando bonos del tesoro. Todos se beneficiarían del comercio y el crecimiento global. Pero esta visión optimista comenzó a resquebrajarse durante la década de 2000. Algunos economistas comenzaron a advertir que los desequilibrios eran insostenibles. Estados Unidos consumía mucho más de lo que producía. El déficit comercial crecía cada año. La deuda pública se disparaba. En algún momento, estas tendencias tendrían que revertirse y el ajuste sería doloroso. La crisis financiera de 2008 pareció darle la razón a los escépticos. La crisis expuso las debilidades fundamentales de la economía estadounidense. Demasiada deuda, demasiada especulación, muy poca inversión productiva. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria y el sistema financiero estuvo a punto de colapsar, muchos pensaron que ese sería el momento en que China y otros acreedores perderían la fe en Estados Unidos y dejarían de comprar bonos del tesoro. Pero no fue así. En cambio, China redobló sus esfuerzos. En 2008 y 2009, China aumentó sus compras de bonos del tesoro estadounidense. ¿Por qué? Porque comprendieron que si Estados Unidos se desplomaba, ellos también lo harían. Su economía estaba profundamente integrada con la estadounidense. Una depresión en Estados Unidos significaría una depresión en China. Así que China ayudó a rescatar a Estados Unidos no por caridad, sino por interés propio. Esto creó una dinámica extraña. Estados Unidos necesitaba el dinero de China, pero China también necesitaba el mercado estadounidense y la estabilidad del dólar. Ninguna de las partes tenía la sartén por el mango. Ninguna podía irse. Estaban atrapados en lo que algunos analistas llamaron un matrimonio financiero, uno en el que ambos eran algo infelices, pero ninguno podía permitirse el divorcio. Después de la crisis, las cosas empezaron a cambiar lentamente. China empezó a darse cuenta de que tener tanta deuda estadounidense era una vulnerabilidad. Estaban demasiado expuestos a la política económica estadounidense. Si la Reserva Federal decidía imprimir cantidades masivas de dinero, como hizo mediante la flexibilización cuantitativa, el valor de las tenencias chinas en dólares se vería erosionado por la inflación. Si los políticos estadounidenses decidían incumplir la deuda o reestructurarla, como amenazaron algunos políticos del Tea Party, China sufriría enormes pérdidas. Así pues, China empezó a diversificarse. Redujeron sus tenencias de bonos del tesoro como porcentaje de sus reservas totales, compraron más oro, concedieron préstamos a otros países a través de bancos de desarrollo y la iniciativa de la Franja y la Ruta. Empezaron a promover el yuan como moneda alternativa para el comercio internacional. Estas medidas fueron graduales y cautelosas, porque China no quería provocar pánico ni una reacción violenta, pero la dirección estaba clara. China intentaba lentamente reducir su dependencia del dólar y de Estados Unidos. Estados Unidos, mientras tanto, parecía ajeno a estas tendencias a largo plazo. La disfunción política en Washington significaba que abordar la situación fiscal era casi imposible. Cualquier propuesta de recortar el gasto era atacada por quienes perderían beneficios. Cualquier propuesta de aumentar los impuestos era atacada por quienes pagarían más. El resultado fue la parálisis. La deuda seguía creciendo y el problema se postergaba. La administración Trump adoptó un enfoque diferente.
Trump reconoció que China era un competidor estratégico y que la relación económica estaba desequilibrada, impuso aranceles a los productos chinos, intentó obligar a las empresas estadounidenses a traer la producción de vuelta a casa, acusó a China de manipular su moneda y robar propiedad intelectual. Por primera vez en décadas, un presidente estadounidense desafiaba abiertamente la relación económica con China, pero los resultados fueron dispares. Los aranceles no redujeron significativamente el déficit comercial. Los consumidores estadounidenses terminaron pagando precios más altos por muchos bienes. Parte de la manufactura regresó a Estados Unidos, pero gran parte se destinó a otros países de bajo costo como Vietnam y México, en lugar de crear empleos estadounidenses. China respondió con sus propios aranceles, perjudicando a los agricultores y fabricantes estadounidenses que exportaban a China. El gobierno de Biden continuó con algunas de las duras políticas de Trump contra China mientras intentaba reparar las relaciones con sus aliados. La atención se centró en sectores como los semiconductores y la tecnología, donde Estados Unidos aún tiene ventajas. Se reconoció que la simple imposición de aranceles no era suficiente. Estados Unidos necesitaba invertir en su propia competitividad en investigación y desarrollo, educación e infraestructura. Pero realizar esas inversiones requiere dinero, y Estados Unidos ya está profundamente endeudado. Este es el dilema fundamental. Para competir con China, Estados Unidos necesita invertir fuertemente en el futuro, pero ya está pidiendo prestado enormes cantidades solo para financiar operaciones actuales. Asumir aún más deuda crea mayor vulnerabilidad ante los acreedores, incluida China. No invertir significa quedarse aún más rezagado. Es una decisión difícil sin respuestas fáciles. A lo largo de todo esto, el estadounidense promedio ha permanecido en gran medida aislado de estas tendencias macroeconómicas. Sí, los empleos manufactureros desaparecieron, pero el desempleo en general se ha mantenido bajo ya que los empleos del sector servicios los reemplazan. Sí, el gobierno tiene enormes déficits, pero los impuestos no han aumentado drásticamente para la mayoría de la gente. Y los servicios públicos no se han recortado significativamente. Sí, China tiene una gran deuda estadounidense, pero las tasas de interés se han mantenido bajas y el dólar se ha mantenido fuerte. Esta desconexión entre la realidad macroeconómica y la experiencia individual es parte de lo que hace que este problema sea tan difícil de abordar políticamente. Cuando las cosas parecen estar bien a primera vista, es difícil convencer a la gente de que se necesitan cambios fundamentales. Los políticos que hablan de responsabilidad fiscal y los peligros de la deuda a menudo son ignorados o destituidos en favor de quienes prometen más beneficios e impuestos más bajos. Pero que las consecuencias no se hayan producido todavía no significa que nunca lo harán. A lo largo de la historia, las situaciones económicas insostenibles han persistido durante años o incluso décadas antes de colapsar repentinamente. La Unión Soviética parecía estable hasta que dejó de serlo. La burbuja económica de Japón parecía invencible hasta que estalló. La crisis de la eurozona sorprendió a muchos, aunque los problemas subyacentes se venían gestando desde hacía años. La pregunta no es si la trayectoria actual de la deuda estadounidense y los préstamos chinos es sostenible indefinidamente. Claramente no lo es. La pregunta es cuándo y cómo cambiará y si ese cambio se gestionará gradualmente o se producirá como una crisis repentina. Existen varios escenarios posibles sobre cómo podría desarrollarse esto. En un escenario optimista, Estados Unidos pone orden en sus finanzas. Toma decisiones difíciles, recorta el gasto, sube impuestos o ambas. Invierte en educación, infraestructura y tecnología para reconstruir sus ventajas competitivas. El déficit comercial con China se reduce a medida que se reactiva la industria manufacturera estadounidense. La economía china continúa creciendo, pero su tasa de crecimiento se desacelera a medida que enfrenta sus propios desafíos demográficos y económicos. Ambos países siguen siendo rivales, pero gestionan su relación sin conflictos catastróficos. En un escenario pesimista, Estados Unidos continúa acumulando déficits masivos hasta que los acreedores pierden la fe. Las tasas de interés se disparan debido a que el gobierno se ve obligado a ofrecer mayores rendimientos para atraer a los prestamistas. Esto desencadena una crisis de deuda.
El gobierno se ve obligado a realizar recortes drásticos en el gasto, lo que provoca una grave recesión. El dólar pierde su estatus como moneda de reserva mundial. China y otros países adoptan sistemas alternativos. La influencia global de Estados Unidos disminuye drásticamente, y el mundo entra en un periodo de inestabilidad a medida que el antiguo orden se desmorona, pero ningún nuevo orden lo reemplaza. Entre estos extremos existen muchas otras posibilidades. Quizás Estados Unidos y China encuentren la manera de reequilibrar gradualmente su relación. Quizás la tecnología cambie las reglas del juego de maneras que nadie predice. Quizás algún shock externo, una pandemia, una guerra o una catástrofe climática obligue a ambos países a cooperar de maneras que de otro modo no lo harían. Lo cierto es que la situación actual no puede continuar indefinidamente. Algo tiene que ceder. O Estados Unidos reduce sus déficits y su dependencia de los préstamos extranjeros, o esos déficits se volverán tan grandes que una crisis se volverá inevitable. O China continuará manteniendo grandes cantidades de activos en dólares, aceptando los riesgos que ello conlleva, o encontrará alternativas que reduzcan su exposición a las decisiones políticas estadounidenses. La tragedia de esta situación es que era en gran medida evitable. Estados Unidos no tenía por qué incurrir en déficits fiscales tan grandes. Podría haber invertido su dinero prestado de forma más inteligente. Podría haber mantenido su base manufacturera en lugar de dejar que se desplomara. Podría haber exigido a China que actuara según las reglas del mercado antes de admitirla al sistema comercial global. Estas eran opciones, y otras opciones habrían llevado a resultados distintos. Pero las democracias, especialmente las ricas, tienen dificultades para tomar decisiones difíciles. ¿Por qué recortar el gasto o subir los impuestos hoy cuando se puede endeudar y posponer los costos al futuro? ¿Por qué invertir en competitividad a largo plazo si eso no dará sus frutos hasta después de las próximas elecciones? ¿Por qué confrontar a un socio comercial cuando los consumidores adoran las importaciones baratas? Todos los incentivos impulsan el pensamiento cortoplacista y alejan la planificación a largo plazo. China, con su sistema autoritario, no enfrenta las mismas limitaciones. El gobierno puede tomar decisiones sin preocuparse por las próximas elecciones. Puede obligar a la gente a aceptar un nivel de vida más bajo a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo. Puede dirigir la inversión hacia prioridades estratégicas sin tener que convencer a los votantes ni negociar con los partidos de la oposición. Esto le da a China ciertas ventajas, al menos en lo que respecta a la planificación económica a largo plazo. Pero los sistemas autoritarios tienen sus propias debilidades. Son menos flexibles, menos innovadores y menos capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes. A menudo cometen errores graves porque no hay controles al poder. Pueden reprimir la disidencia, pero esta no desaparece, simplemente se acumula hasta que explota. El sistema chino ha generado un crecimiento económico extraordinario, pero no está nada claro que pueda seguir haciéndolo, ni que el pueblo chino siga aceptando el gobierno de un solo partido una vez que se vuelva más rico y educado. Por lo tanto, ambos sistemas tienen fortalezas y debilidades. Ambos países enfrentan serios desafíos. La pregunta es qué conjunto de fortalezas y debilidades resultará más importante en las próximas décadas. ¿Superarán la flexibilidad y la innovación de Estados Unidos su disfunción política e irresponsabilidad fiscal? ¿Superarán la planificación estratégica y la capacidad estatal de China su falta de libertad y la inminente crisis demográfica? La relación de deuda entre estos dos países es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor, pero es una pieza importante porque revela mucho sobre cómo ambos países abordan el mundo. Para Estados Unidos, revela un país que ha estado viviendo por encima de sus posibilidades, consumiendo más de lo que produce, endeudándose con el futuro para pagar el presente. Para China, revela un país paciente y estratégico, dispuesto a aceptar menos hoy por más mañana, acumulando poder mediante la economía en lugar de la fuerza militar. En definitiva, esta es una historia sobre la naturaleza del poder en el mundo moderno. El poder militar sigue importando, pero el poder económico manda mucho más. El país que puede producir bienes eficientemente, que puede acumular capital, que puede prestar dinero a otros, tiene una enorme influencia, incluso si nunca dispara un tiro. China lo entendió.
Estudiaron cómo Estados Unidos se volvió poderoso después de la Segunda Guerra Mundial, estudiaron cómo Gran Bretaña se volvió poderosa en el siglo XIX y aplicaron esas lecciones con paciencia y disciplina. Estados Unidos, tras haber estado en la cima durante tanto tiempo, olvidó estas lecciones, asumió que su dominio era natural y permanente, asumió que podía endeudarse indefinidamente sin consecuencias, asumió que la fortaleza económica se resolvería por sí sola mientras se centraba en el poder militar y el liderazgo político. Estas asunciones están siendo puestas a prueba y no está claro si se mantendrán. El siguiente capítulo de esta historia se está escribiendo ahora mismo en las decisiones que se toman en Washington y Pekín, en las fábricas, los parques y los bancos centrales, y en las decisiones de miles de millones de personas comunes que solo desean una vida mejor para sí mismas y sus hijos. La deuda es real. Las cifras no mienten, pero lo que esas cifras significan para el futuro aún se está determinando. Y eso es lo que hace que este momento histórico sea tan fascinante, peligroso y lleno de posibilidades. Soy John de Cinematic History Tales. Suscríbete ahora porque el siguiente capítulo de la historia se está escribiendo ahora mismo y no te querrás perder lo que viene. Mientras otros se distraen con los titulares, tú comprenderás las fuerzas que realmente moldean nuestro mundo. Nos vemos en la próxima.